JEPSEM es un sistema que, en base a los datos de las aeronaves, van interlineando toda la información meteorológica de vientos en altura, meteorología del aeropuerto, temperaturas en altura, NOTAMs, todo, y generan una navegación. Lo primero que hace un despachante de aeronaves, igual más adelante lo vamos a ir viendo, el dato principal que vamos a tener y el dato más correcto y más real que vamos a tener de la aeronave va a ser el peso básico y los pasajeros estimados. ¿Sí? Los pasajeros estimados salen de un sistema de reservas donde en base a la cantidad de pasajeros que hicieron reserva para ese vuelo, el despachante de aeronaves calcula el peso básico de la aeronave. Cada despachante de aeronaves tiene una forma diferente de manejarse con el tema equipajes. Mi experiencia en una base como Rosario, yo trabajé muchos años en Rosario, cada pasajero que hacía Rosario Río, Rosario San Pablo, a mí me servían 14 kilos de equipaje promedio por pasajero. ¿Sí? No todos los vuelos tienen lo mismo, no todos los despachantes manejan el mismo peso. Eso lo van a ir conociendo una vez que empiecen a trabajar y a familiarizarse con cada uno de los vuelos. En base a ese zero fuel, a ese peso sin combustible, que es el peso básico más la carga comercial de la aeronave, que sería la carga, el equipaje y los pasajeros, en base a ese zero fuel, a la matrícula de la aeronave, al aeródromo de salida, al aeródromo de destino y a los alternados, se envía una máscara a este sistema y este sistema lo transforma en una navegación. ¿Sí? Interlineando, como digo, toda la información importante relacionada a ese vuelo. Por ejemplo, acá está el combustible, donde dice Trip Fuel. Trip Fuel es el combustible punto a punto, o Block Fuel. Tiene distintas formas de nombrarlo, pero son 4 o 5 que son las mismas. La reserva en ruta, el alternado que va a tener, la espera en el alternado, ¿sí? Si tiene otras características, como por ejemplo una ruta ETOPS, tiene lastre, políticas de la empresa, y vamos a tener un combustible requerido, ¿sí? Un extra en este caso de esta navegación, que es por tankering. Tankering es cuando en un aeródromo el combustible sale más económico que en otro, se carga más combustible para después continuar las operaciones con combustible más barato, más económico. De este lado están los pesos, las limitaciones, ¿sí? Y los pesos estimados. Acá tenemos el zero fuel estimado, el que calculamos en base al peso básico operacional y la carga paga. Este zero fuel, también cada empresa tiene un limitante de más o menos, ¿sí? Que podemos cerrarle ante el zero fuel real. En el caso de Gol, por ejemplo, era más 1000 menos 1000. Sabía si cuando cerrábamos el vuelo teníamos 1000 kilos más, ¿sí? Hasta esos 1000 no teníamos que pedir una nueva navegación. ¿Sí? Si nos pasábamos de esos 1000, sí había que pedir una nueva navegación y realizar un nuevo peso y balance de la aeronave. Estos sistemas, entonces, este es el que genera la navegación. Esta navegación siempre la vamos a solicitar mediante una máscara, donde vamos a colocar los datos que ya les dije: un zero fuel, matrícula de la aeronave, aeródromo de salida, aeródromo de destino, alternados seleccionados, pistas en uso, temperatura. En este caso, en esta parte de la navegación, lo que vamos a observar son los pesos máximos, ¿sí? De la aeronave. Vamos a tener un peso máximo de despegue, un peso máximo en rampa, un peso máximo en zero fuel, un peso máximo de aterrizaje, donde estos nos van a dar la realidad de la limitación que vamos a tener en ese momento. En este caso, por ejemplo, el peso máximo de despegue es de 72.500, ¿sí? Pero la limitación que vamos a tener, de eso igual lo voy a ir desarrollando más adelante, va a ser de 71.806 kilos. ¿Por qué? Porque vamos a estar limitados por aterrizaje. Después tenemos sistemas de peso y balance. En este caso el eLogit es un sistema donde se ingresa, bueno, con un usuario y una contraseña, tiene la posibilidad de crear vuelos, de ingresar a vuelos que ya están precargados, ¿sí? Y de modificar distintos vuelos.
Este sistema es similar, en este caso se unía con el de Lufthansa, porque es de una empresa similar, de una empresa congénere. Lo que se realiza acá es seleccionar el vuelo, que ya tiene precargado la empresa, con la matrícula, con los limitantes estructurales, ¿sí?, de la aeronave. Lo único que se va a ir colocando es combustible, ¿sí?, el combustible punto a punto, el combustible total a bordo. Se puede modificar la densidad del combustible, se va a ir realizando el cargamento de la aeronave. En este sistema, de esta manera, acá están las bodegas de la aeronave, acá había un montón de cajitas con un determinado peso, ¿sí?, de equipajes, de carga, que era el peso estimado, ¿sí?, que íbamos a tener en base a los pasajeros. Acá tenemos de nuevo este mismo gráfico, y se iban tomando cada una de las cajitas y colocando en cada una de las bodegas, hasta completar toda la carga. Las formas de carga, de cargamento de cada una de las aeronaves, alguien puede llegar a decir que cargando mitad atrás, mitad adelante, la aeronave queda balanceada, pero no es así en la realidad. ¿Por qué? Porque una vez que tráfico, check-in, cierra el vuelo, ellos hicieron la distribución de pasajeros como le dio, ¿sí?, en el check-in. Si es un vuelo completo, no hay casi ni problema. Ahí sí puede ser mitad adelante, mitad atrás. Siempre un vuelo completo es mucho más fácil de despachar que un vuelo con pocos pasajeros. Siempre los vuelos con pocos pasajeros, el ábaco se va cerrando, ¿sí?, va haciéndose más pequeño para abajo, entonces es más complicado de balancear. Entonces los sistemas, como venía diciendo, tenemos hoy sistemas de navegación que lo usan casi todas las empresas, el mismo tipo de sistema. Si ustedes averiguan en Aerolíneas Argentinas, Flybondi, Gol, usan el mismo esquema de navegación. Y cada una tiene su sistema de peso y balance. En este caso vimos el e-Logit, donde permite la modificación de la carga de combustible, la modificación de la carga de equipajes, y también permite modificar el peso máximo de despegue. ¿Por qué? Porque en este sistema, el peso máximo de despegue que tiene la base de datos del sistema es el peso máximo de despegue estructural. La navegación nos va a dar un peso máximo de despegue por performance, o el estructural, ¿sí? Pueden ser cualquiera de las dos. Los aeronaves tienen, me voy a ir adelantando, pero les voy a ir comentando, las aeronaves tienen tres limitaciones de peso estructural. Una es el peso máximo de despegue, otro el peso máximo de aterrizaje, y la otra es el peso máximo sin combustible. Esas son las tres limitaciones que el fabricante chequeó de la aeronave estructuralmente. ¿Cuánto es el peso máximo que va a soportar la aeronave al momento de aterrizar? ¿Cuál es el peso máximo de despegue? Peso máximo, sí, que va a soportar la aeronave al momento de suelta de frenos. Y el peso máximo de despegue que soportan la raíz del ala, ¿sí?, sin tener combustible en los planos. Ese es el zero fuel. Esas son las tres limitaciones estructurales. Después tenemos 5 limitaciones por performance. Limitación por longitud de pista, limitación por ascenso, limitación por obstáculos, por energía de frenado y por velocidad de cubiertas. Esas son 5 limitaciones que tienen por performance las aeronaves. Esas limitaciones ahora yo les voy a mostrar en los manuales. Dependiendo del aeródromo, de la temperatura, de la componente de viento y la presión de altitud, pueden modificarnos el peso máximo de despegue. Podemos tener un peso máximo de despegue de 79.500 kilos, pero por longitud de pista nos da 75.000 kilos de máximo de despegue. Nuestra limitación va a ser esa, en ese contexto, ¿sí?, del aeródromo. Entonces, este tipo de sistemas permite modificar todo eso, y a su vez es medio a prueba de errores, porque en caso de superar ese peso máximo de despegue, el sistema no va a permitir imprimir un Logit, y en caso de salir de cualquiera de los límites del ábaco, tampoco permite imprimir el Logit. Y te va marcando el error que estamos cometiendo. Entonces, bueno, hoy se trabaja así. Igualmente, en lo que yo hago hincapié, y lo tengo ahí, un dato que lo tengo fresco, Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, cuando uno va a rendir el ingreso, toma 60 preguntas, y son preguntas de escuela, ¿sí? Toma preguntas como cuerda aerodinámica media,
los pesos máximos de despegue, y toma un ejercicio de peso y balance manual, ¿sí? Con los abacos y manifiestos de la empresa, ¿sí? Y en cada recurren, incluso me pasaba a mí, cada vez que iba a los recurren de gol, por más que teníamos un sistema de peso y balance, en cada recurren completábamos formularios manuales. Nos exigían hacer despachos manuales. ¿Por qué? Porque ante una caída del sistema, ante cualquier problema que podamos llegar a tener, el formulario tenemos que conocerlo. Incluso una época, unos 2, 3 años antes de que yo me vaya de gol, nos hacían una vez por mes hacer un vuelo manual. Hacíamos el vuelo, el logsheet electrónico acompañado por un logsheet manual, ¿sí? Manifiesto y abajo, y se lo entregábamos al comandante. Y a su vez había que mandarlo a la gerencia de despacho para que la gerencia de despacho chequee que continuábamos con esa práctica constante, ¿sí? Fresca. Y mismo, en cada uno de los recurren, como dije, repetíamos y íbamos viendo despachos manuales. Entonces los sistemas, sí, la realidad existe. Ya no hay despachantes en cada una de las escalas, hay centrales de despacho, lo que sí hay es agentes de carga, ¿sí? Que pueden llegar a tener la licencia de despachante de aeronaves, con los que chequearían las bodegas, ¿sí? Con una entrega, reteniendo los papeles, aprendiendo a leer el manifiesto y el ábaco. Una empresa en la que yo trabajé, al tiempo de que ingreso, retira todos los despachantes de las escalas, ¿sí? Tiene su central de despacho y retira a todos los despachantes. Entonces, genera una orden de trabajo en la que personal de tráfico tenía que imprimir, ¿sí? El pacote, le decían ellos, donde estaba fly status, que son los NOTAMs, navegación, meteorología, ábaco y manifiesto. Se imprimía solamente y se entregaba a la tripulación. ¿Qué pasó? Empezaron a haber un montón de errores de balanceamiento, tile strike, problemas con combustibles, problemas con meteorología, falta de lectura de NOTAMs. Me pasó a mí, teníamos en Rosario, en una época, la pista tiene 3.000 metros, se iba haciendo trabajos de a 1.000 metros, primero cortaron 1.000 metros de pista, teníamos disponible 2.000 de una de las cabeceras, después los 1.000 de la otra cabecera, y después cuando se empezó a reparar el centro, bueno, se cerró el aeropuerto. Y muchos pilotos que venían de Brasil, cuando estaban haciendo el descenso, ahí se enteraban de que la pista tenía 2.000 metros menos de longitud. ¿Por qué? Porque no tenían un briefing, les entregaban papeles nada más. Entonces, claro, el comandante, el piloto está acostumbrado a agarrar papeles, cargar datos y seguir. Pero bueno, teniendo un briefing, yo tuve la suerte de dar briefing, marcaba y les iba dando la información más importante que está relacionada con el vuelo. Al no tener esa persona que le hace hincapié en eso, se pierde esa parte. No sé si vamos a volver a recuperar esa persona, ¿no? El despachante de aeronaves ese funcionario en cada escala. No sé si se va a recuperar, pero bueno, hay que mantener y seguir comentando o tratar de ponerle más énfasis a la profesión y tratar de hacer briefings, incorporar más la información y todo eso. Una de las partes importantes de los briefings y del trabajo es generar confianza para con la tripulación. En mi caso, que iba y hacía los briefings, ellos nos tomaban como un referente, entonces respetaban la información que nosotros le dábamos. Ahí tengo Mónica, escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcos? Buenas tardes a toda la audiencia y bueno, muchas gracias por poder participar en este seminario. Soy despachante de aeronaves, trabajé muchos años en Iberia, me tocó hacer justamente los despachos de manera automática y también manual. Y lo que veo yo hoy, que en los centros de despacho quizás tienen 5, 8 vuelos que atender, y que toman información del momento de la planificación del plan de vuelo operacional y quizás dista mucho del tiempo previsto de despegue, de la hora prevista de despegue. Quizás hay 5 o 6 horas entre que se hace el plan de vuelo operacional y la hora prevista de afuera de calzos de la aeronave.
Por lo tanto, muchas veces toman información satelital y meteorología de pronósticos anteriores al que le correspondería, generando ahí una oportunidad de una información que le falta a la tripulación o una oportunidad de pues, algo más de información para la toma de decisión acertada, ¿no? ¿Cómo se está supliendo eso? ¿Cómo lo ves vos? Normalmente en las empresas en las que yo he trabajado, y por lo que tengo entendido continúa haciendo Gol, se siguen haciendo los briefings, ¿sí? Entonces, cuando vos vas a la aeronave o te presentás ante la tripulación te va a exigir meteorología actualizada. La planificación, lo que sería la navegación, entiendo que me decís, la que veníamos mostrando arriba, la Jepsen, sí se puede tomar antes por una cuestión de que la modificación atmosférica depende el tiempo en el que lo hayas pedido, va a ser media, no va a ser muy grande, ¿sí? Salvo que sí, que realmente sepas y vengas avanzando con que viene un frente de tormenta, tengamos la pista mojada, que haya cambios significativos, ahí lo que sí puede hacer y lo que pasa y lo que nos ha pasado, la navegación tarda 5 minutos en llegar, no tarda mucho. Entonces vos tranquilamente podés pedir una navegación automáticamente y te llega rápido, no es algo que demore. Entonces, por ejemplo, me pasaba a mí eso, de que si tenía que solicitar una navegación, ingresaba nuevamente los datos, la máscara, la solicitaba, llegaba, y las modificaciones dentro de la navegación no eran muy grandes. Más que nada en aeródromos como el que trabajé yo, que las pistas muy grandes, tiene 3.000 metros, entonces en los máximos de despegue es más difícil que haya una modificación. Sí, por ahí en un aeródromo más chico y más comprometido, ahí hay que estar mucho más encima de la situación. No sé si contesté por ahí la pregunta. Sí, Marco, sí, muchísimas gracias. Entiendo que es diferente, digamos, los vuelos regionales o de cabotaje respecto de los vuelos del cruce del Atlántico, donde quizás hay más de 13 horas de vuelo, ¿no? Con esa información. Pero Claro, entiendo que, claro, que no hay cambios significativos. sí, lo que pasa en un vuelo transatlántico, una vez que nosotros lo que más nos enfocamos y es en el peso y balance, ¿eh? Aparte de la navegación. La navegación, la ventaja que tenemos en un vuelo de 14 horas o más, o 8 horas incluso, que sí puede haber un cambio significativo en el aeródromo de destino, que igualmente en el pronóstico vos ya lo tenés que ir viendo. Durante el vuelo se puede reenviar una navegación por sistema para que ellos modifiquen la tendencia por ahí, un nivel de vuelo. El combustible no se va a poder modificar porque evidentemente ya salió y está en vuelo, pero sí por ahí un cambio de nivel de vuelo, ya la decisión de ir a un alternado, adelantar ese tipo de cosas sí se puede hacer generando una nueva navegación, eligiendo otros alternados, pero teniendo en cuenta los pesos que ya tiene la aeronave en ese punto y el combustible con el que cuenta en ese punto también. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, hablamos un poco ya de sistema de navegación, sistemas de peso y balance. Estos son los formularios, ¿sí? En este caso, no sé si se llega a ver, marqué más que nada las diferencias entre el zero fuel, un zero fuel estimado, y un zero fuel real. Así lo puedo ampliar un poco más. En este caso se solicitó una navegación con un zero fuel de 57.000 kilos y el real dio 57.103 kilos. Entonces no hay que solicitar una nueva navegación ni rehacer el manifiesto. También acá observamos que el máximo despegue es el estructural, es de 79 toneladas, y vamos a ver que acá la limitación en la que va a basar este manifiesto es de 72.200 kilos. ¿Por qué? Porque si seguimos bajando, la navegación acá nos fue marcando, tenemos el limitante estructural, que en este caso es estructural, ¿no? Porque podría ser por longitud de pista, ascenso, energía de frenado o velocidad de cubiertas. Se comparó con el máximo en rampa, se comparó con el máximo zero fuel y se comparó con el landing, y el peso que dio, ¿sí?, como máximo de despegue, máximo permisible de despegue, fue de 72.209. Ahora cuando veamos un manifiesto manual,
no sé si ya hicieron en algún momento manifiestos manuales. En la parte de arriba a la izquierda están las tres limitaciones: zero fuel, takeoff y landing. ¿Sí? Cuando ustedes al zero fuel le suman el combustible al despegue, da un número. Cuando le suman al landing el punto a punto, o trip fuel o block fuel, nos da otro número. Y de esos tres, el peso permisible de despegue es el menor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si al zero fuel le restamos el combustible total a bordo, vamos a estar justo en el máximo zero fuel. Si al landing le restamos el punto a punto, vamos a estar justo, ¿sí?, con el peso de aterrizaje. Si cargamos más, si despegamos con más peso, vamos a superar esos dos pesos. ¿Sí? Entonces, en este caso de esta navegación, nos dio como resultado que lo que nos limitaba es el aterrizaje. Responsabilidad legal del despachante, estimo que ya lo vieron en legislación aeronáutica, en la parte 121 de la RAC, van a encontrar, ¿sí?, los despachantes, las responsabilidades y las obligaciones del despachante de aeronaves. Acá en la 121 dice que cada explotador deberá disponer de suficientes despachantes de aeronaves habilitados en cada aeropuerto que opere o en cada centro de despacho que utilice en caso de tener autorizado un sistema de despacho a distancia. En cuyo caso, además deberá contar con personal que actúe como supervisor de carga en cada aeropuerto. A esto iba cuando les comentaba que la empresa esta en la que yo trabajaba retira los despachantes de aeronave de las escalas, comienza a tener problemas, varios problemas de tail strike, mal cálculo de balance, mal control de bodegas. ¿Y qué hace? Inventa un nuevo funcionario, el cual se le da una instrucción, ¿sí?, de lectura de los abacos, de los low sheet, para que controle esa parte de la carga, que vaya, controle bodegas, no controla, no cuenta la cantidad de pasajeros, pero cuando entrega la documentación, el comandante chequea con la comisario y ahí ven que esté todo perfecto. Hubo un problema que a esto también nadie le da mucha importancia. Nosotros somos responsables legales desde que sube el primer pasajero hasta que baja el último pasajero en el aeropuerto de destino. ¿Sí? Entonces nosotros estamos firmando por un manifiesto de precio y balance, una fuel order, una orden de combustible. Estamos firmando que vamos a cargar la aeronave de esa manera, estamos firmando que vamos a cargar ese combustible, que por lo menos va a ser el combustible mínimo requerido para la etapa. Entonces, el agente de rampa o la persona que está encargada ahora de la lectura de esos papeles, no tiene una responsabilidad legal. Yo les cuento un ejemplo que pasó, que una aeronave estaban embarcando, tenían previstos 100 pasajeros, ¿sí? Se hace navegación, low sheet, todo. Cuando van a cerrar el vuelo, cuando están por cerrar el vuelo, llaman de la central de despacho, le avisan a la persona de rampa que va a haber 130 pasajeros. Entonces, bueno, retoma la oficina, solicita nuevamente todo, vuelve. Cuando está volviendo, le dicen, no, son 100, vuelve y entrega la documentación, entrega la documentación con la nueva cantidad de pasajeros, 130, 30 pasajeros de diferencia. Cuando está cerrando las puertas, le avisan que no, que eran 100 pasajeros. Esta persona va, vuelve a solicitar y vuelve a imprimir low sheet y todo, y cuando vuelve, la aeronave estaba en pushback, ¿sí? La estaban ya remolcando. Él baja con toda su buena intención, habla con el mecánico y le comenta, le dice, mira, habla con el comandante que tenemos un problema, en vez de 100 pasajeros son 130. El comandante dice, no, acá se contó bien, hay 130 pasajeros. La aeronave comienza bueno, esta persona dice, bueno, se queda, ¿sí? La aeronave continúa su rodaje, despega y efectivamente estaba mal balanceada porque tenía 30 pasajeros menos. ¿A qué voy con esto? Esa persona no tiene una responsabilidad legal, ¿sí? Si esa aeronave se accidenta, el que va a quedar detenido ante la justicia va a ser el despachante que realizó ese despacho. Si vos tenés una persona, un despachante de aeronaves en esa base, particularmente yo hubiese agarrado al mecánico y le hubiese dicho, pará el vuelo, ¿sí?
paremos el vuelo. No, porque no, paremos el vuelo. Prefiero darle explicaciones después a la empresa de por qué demoro un vuelo, ¿sí? O por qué lo paro, o por qué lo cancelo, y no tener un accidente, ¿sí? O incidente. Tenemos el despachante de aeronaves, el comandante, el despachante de aeronaves, el mecánico y la comisario son las 4 personas que pueden cancelar un vuelo por cualquier cuestión, ¿sí? Que consideren insegura. Entonces tenemos toda la autoridad para frenar el vuelo o cancelarlo. Esta persona, sin culparlo ni nada, como él no tiene responsabilidad y aparte tiene un puesto que al no tener licencia tiene un salario más bajo, bueno, esos son otros temas. Él cuando va y comenta y le dice al comandante no, hay 130 pasajeros, bueno, se retrocede de su actitud y permite que continúe el vuelo. Así fue que pasaron las cosas que pasaron. Hubo varios incidentes de ese estilo, tail strike, bueno, varios, muchos incidentes, no vamos a ahondar en eso. Pero bueno, esa es una de las cuestiones que nadie ve. Ustedes como despachantes de aeronaves están firmando algo que no saben si realmente se está cumpliendo. Particularmente, sé que gente de aerolíneas argentinas va a las bodegas, se acerca a las bodegas de vez en cuando y observa que el cargamento sea como lo orientaron para que lo hagan, su orden de cargamento. Pero hay empresas en las que no. La mayoría continúa y no sabe. Tenemos la confianza para con la gente de rampa y la gente de cargas, las cuales están ellos viendo ahí. Hay que tener confianza en eso. Mismo cuando hay muchas empresas, bueno, el ejemplo de Copa, que Copa, ellos no elaboran ni el despacho ni la navegación, ellos firman, los despachantes de acá, firman legalmente un despacho que no hicieron. Entonces, ante la ley argentina, si esa aeronave despega, no sé, de Ezeiza a Panamá y sufre un accidente, responsables legalmente son ellos. Es la persona que firmó acá. Después se verá si la ley, bueno, algo define o muestra que no era responsable porque no lo hizo. Pero al principio, los que vamos a quedar siempre primeros en la línea somos nosotros, es el despachante de aeronaves. Bien, no voy a ahondar en las operaciones, en las responsabilidades, todos saben cuáles son las responsabilidades nuestras, más que nada siempre tener actualizada toda la información, brindar información actualizada, tener responsabilidad del despacho de aeronaves, y ahí está, bueno, todo más o menos redefinido, lo van a encontrar en la RAC, ¿sí? Y en el código aeronáutico. Yo acá les fui pasando, está bueno, incluso somos responsables, me voy acordando de cosas, perdón que por ahí hable medio salteado, pero yo me voy acordando de cosas. Incluso también somos responsables por todo vuelo que sobrevuela nuestro, si estamos enterados, es de la empresa y se comunica, somos responsables de esa aeronave que está pasando en nuestro espacio, ¿sí? Si tenemos un vuelo que viene, yo estoy acá, yo estoy en Mar del Plata. Si tengo un vuelo que viene a Aeroparque, Ushuaia, Ushuaia está meteorológicamente complicado, Bahía Blanca también, y el comandante se comunica conmigo, le tengo la obligación de pasarle información actualizada, meteorológica, ¿sí? Y en caso de que tenga que alternar, recibirlo y darle todo el soporte. ¿Sí? Somos hasta responsables de las aeronaves que están en nuestro circuito. Siempre y cuando obviamente se comuniquen, ¿no? Si él no se comunicó, no tiene nada, no pasa nada. Pero bueno, es muy importante también tener claro eso. Bueno, dentro de lo que es herramientas digitales para el despacho, yo siempre les marco a los alumnos que tengo que toda la información es gratuita. Todo lo que necesiten se encuentra gratuito en la red. La página de ANAC, si ustedes buscan, por ejemplo, en el AIP, como en este caso, están las IP de todos los aeródromos, las cartas de navegación, las cartas instrumentales de salidas y aterrizajes. Está todo de acceso gratuito en la página de ANAC. Se ingresa a la página de ANAC, se busca en el IP y tiene distintos ingresos. Generalidades, donde están los reglamentos de vuelo, donde están las tablas y códigos, la simbología que se utiliza en toda la documentación. Y parte importante para nosotros,
AD, que es la parte de aeródromos, donde cada aeródromo, donde vamos a encontrar la información de longitud de pista. No sé si recuerdan lo que es TORA, TODA, ASDA y LDA, que son las distancias declaradas, ¿sí? El recorrido de pista disponible, la distancia de despegue disponible, la distancia de aterrizaje disponible. Eso, todos esos datos pendientes de pista, temperatura promedio, la resistencia del pavimento, método ACN-PCN, que supongo que lo habrán ido viendo, todo eso lo van a encontrar gratuitamente en la página de la ANAC. ¿Por qué es importante? Porque ustedes van a operar en un aeródromo nuevo, la información la pueden sacar de acá. Si tienen alguna duda sobre su aeródromo, también la información va a estar acá. La parte meteorológica es una también de las más importantes que tenemos, el Servicio Meteorológico Nacional. Yo usaba mucho el Servicio Meteorológico y Aviation Weather, donde están los METAR, TAF, Pronarias, las cartas sinópticas, cartas de superficie, toda la información meteorológica actualizada también la podemos ir buscando dentro de la página del Servicio Meteorológico. Son las herramientas que les voy dando yo, les voy mostrando yo, que tenemos disponibles para un despacho de aeronaves. Acá tenemos METAR, observaciones de superficie, los Pronarias, los CIMET, los TAF, la parte de NOTAMs también. Dentro de la página de ANAC está la parte de NOTAMs, que son las notificaciones al comandante de la tripulación, novedades de instalaciones y servicios nacionales e internacionales, SNOWTAM, que son las novedades respecto a hielo, nieve o agua, ¿sí? Y en caso de cenizas volcánicas, ASHTAM. Son los NOTAMs, que también es información muy importante a la hora del despacho, porque si un aeródromo está en mantenimiento y la pista cerrada durante un determinado horario, no podemos despachar la aeronave con una estima de arribo anterior a la apertura de ese aeródromo, ¿sí? Eso es bastante importante, es muy importante a la hora de elaborar un despacho. Acá está el formato, ¿sí? Van a buscar arriba cada uno de los aeródromos al aeródromo que estén interesados en buscar, o una FIR, ¿sí? La región de información de vuelo. Y ahora vamos a hablar un poco de los manuales de las aeronaves. Cada aeronave, cada fabricante entrega con su avión manuales, ¿sí? Manuales de mantenimiento, manuales de planeamiento de vuelo y performance, manuales de entrenamiento para la tripulación y de operación de la tripulación. Los manuales más importantes para nosotros son, por ejemplo, uno de los más importantes es el Flight Planning and Performance Manual, donde vamos a encontrar las limitaciones por performance, como les comentaba hoy, ¿sí? Que tiene cada una de las aeronaves. En este caso, entrando a este manual, es un 737-800 con winglets, Short Field Performance, que es para pistas cortas, es una aeronave que fue pensada para pistas cortas, con el tipo de motor -26 y 24. Este manual tiene este tipo de gráficos, ¿sí? Por ejemplo, presión de altitud, no sé si ya lo habrán visto, pero la presión de altitud es la corrección de la elevación del aeródromo en base al QNH, ¿sí? La aeronave, el motor de la aeronave y el empuje de la aeronave va a ser diferente en base al QNH, el QNH que está publicado en el METAR, a la presión atmosférica. Entonces, en base al QNH hay correcciones, lo voy a ampliar un poco. En base al QNH hay correcciones de cómo se va a estar comportando ese aeródromo, ¿sí? Perdón, que repita, en base al QNH publicado en milibares. ¿Sí? Por ejemplo, a nivel del mar, temperatura de atmósfera estándar internacional, atmósfera ISA, no sé si escucharon ya hablar de la ISA, es atmósfera estándar internacional, temperatura 15 grados a nivel del mar, QNH 1013. A partir de ahí, para arriba, se empieza a modificar, empieza a descender la temperatura. Pero hay desviaciones, esa es estándar. No siempre en Mar del Plata a nivel del mar, 1013, 15 grados, hizo 20, 25 grados, entonces también va a modificar la actitud de la aeronave. ¿Por qué modifica la actitud del motor de la aeronave? También lo deben haber visto, las turbinas toman aire, ¿sí? del exterior, pasa por un ventilador,
por un compresor de baja presión, un compresor de alta, cámaras de combustión y la parte de la zona caliente que tiene también un compresor de alta presión y uno de baja presión. Los compresores lo que hacen es, como dice la palabra, comprimir partes de aire para que queden mayor cantidad de partículas de oxígeno para ingresar a la cámara de combustión y generar una mejor combustión y un mejor empuje. ¿Sí? Entonces, ahí en base al QNH, a la cantidad de partículas de oxígeno que va modificándose en base al QNH, se va a modificar la actitud de la aeronave, del motor de la aeronave. Y este tipo de gráficos que tenemos acá también son normales, son para componente de viento. Todas las aeronaves despegan con viento de frente, ¿sí? Puede haber viento cruzado, y hay un límite de viento de cola, el componente de viento de cola, una limitación que tiene también cada fabricante da, y que cada empresa también puede modificar siempre que sea más restrictivo, nunca menos restrictivo que el fabricante. Este gráfico, acá en el 0 se coloca la aeronave mirando hacia arriba, y en base a la dirección e intensidad del viento que tenga la aeronave en esa cabecera, ¿sí? Nos da la componente de viento. Les voy a dar por arriba no sé si ya vieron cómo se calcula o cómo se tiene en cuenta la pista en uso, pero bueno, la pista en uso es si ustedes se paran en una cabecera, están viendo a los grados que dice la cabecera. Están en la pista 1.1 o miran a los 110 grados. Mira a los 110 grados. El METAR dice que el viento viene de los 140 grados. Entonces, en ese caso, como tenemos poca diferencia, la menor de las diferencias entre la orientación del viento publicado y la orientación de las pistas, nos va a dar la pista en uso. Una vez que tengamos la orientación, vamos a buscar acá en los radiales y vamos a encontrar de dónde viene y cuál es la intensidad, lo cual nos va a dar la componente de viento de frente y la componente de viento lateral. La componente de viento de frente no tiene limitación porque la aeronave va a sustentar mejor, va a levantar vuelo mucho antes de lo previsto, y la componente lateral, siempre y cuando esté orientada, no sea variable, ¿sí? También no tiene prácticamente limitación, porque una vez que está orientada, el comandante va corrigiendo esa deriva y compensa y despega. Nuestra más importante es la componente de viento de cola, que normalmente en una aeronave comercial son como máximo entre 10 y 15 nudos de componente de viento de cola que admite la aeronave. Igualmente, esa componente de viento de cola va a restringir más el peso máximo de despegue, ¿sí?, que vamos a tener en ese momento. Vamos a tener un peso máximo de despegue menor. A su vez, ese manual, el Flight Planning and Performance Manual, tiene este tipo de gráficos, que en este caso, es para calcular el peso máximo de despegue limitado por longitud de pista. Tiene gráficos para pista seca y para pista mojada, y para las distintas posiciones de flap. El 737 en este caso tiene posición de flap 1, 5, 10, 15 y 25 para el despegue. Entonces, para cada una de esas posiciones de flap vamos a tener una tabla, y tanto para pista mojada como para pista seca. Uno de los datos que acá es bastante importante también, les voy a mostrar, voy a ampliar, así se ve un poco más. Uno de los datos bastante importantes y para el despacho es el tema de aire acondicionado encendido o apagado y los sistemas de antihielo encendidos o apagados. Si ven acá, al peso máximo de despegue resultante de este gráfico, en caso de necesitar cargar algo más, porque estamos medio excedidos del peso que nos dio, podemos apagar el aire acondicionado solo para el despegue, y a su vez a ese peso máximo de despegue, limitado por longitud de pista, le podemos adicionar 400 kilos. ¿Sí? Solamente si es muy necesario, porque estamos ahí muy al límite en la realidad para con el peso limitado. En caso de tener necesidad de encender los antihielos, los sistemas de antihielo, si tiene dos sistemas el 737, de alas y de motor. En caso de solamente encender los antihielos de ala, a ese peso máximo de despegue le vamos a descontar 200 kilos. ¿Sí?
Y si encendemos motor y alas, son 750 kilos que le restamos a ese peso máximo. ¿Por qué estas limitaciones? Eso se llama sangrado de motor. El sistema de aire acondicionado toma aire de la turbina, del compresor de alta presión, y lo ingresa a los sistemas de aire acondicionado y presurización. Entonces, como veníamos hablando, el motor necesita de ese aire que va ingresando, esta parte le roba aire y lo envía a los sistemas. Y el sistema antihielo toma aire de la zona caliente del motor, ¿sí? Y también a su vez reduce el empuje de la aeronave. Ahí tengo una pregunta. ¿Cómo limitaría el arribo con novedad de asimetría de flaps? Ahí me dejaste regulando. Entiendo que si no bajan los flaps o si bajan flaps diferentes en cada uno de los planos. La verdad que ahí, perdón, pero no tengo la respuesta correcta. Tendría que buscarlo. No me ha pasado y no lo he escuchado nunca. Bien. Otro de los gráficos que vamos a encontrar acá es la limitación por ascenso para las distintas posiciones de flap. Lo mismo, en este caso flap 1, basada en las blitz de aire acondicionado en on y los antihielo en off. ¿Sí? Se tiene en cuenta la temperatura del aeropuerto y la presión de altitud. Lo mismo abajo, si en caso de prender el aire acondicionado, de apagar los aires acondicionados o prender los sistemas de antihielo, es diferente el descuento al peso máximo y la suma que se puede hacer. Y después hay otro manual. Las aeronaves vienen acompañadas de todos los manuales, salvo el MAX. El MAX solamente tiene este manual, que es el Flight Crew Operational Manual. No tiene el Flight Planning and Performance Manual, como la nueva generación, los NG y los anteriores. El MAX solamente se maneja con el Flight Crew Operational Manual. Tiene la misma información, pero a manera de tablas. ¿Sí? Si ven acá, también acá para conocer el peso máximo limitado por longitud de pista, tenemos que hacer corrección por pendiente, corrección por viento a la pista, ¿sí? Con una pendiente descendente la aeronave va a alcanzar mayor velocidad más rápido y va a lograr sustentar antes. Con una pendiente ascendente la aeronave le va a costar más llegar a las velocidades de sustentación y de despegue, entonces va a recorrer más pista. Tema viento, lo mismo, viento de frente, sustentamos antes, viento de cola, el recorrido de pista va a ser mayor, entonces las limitaciones van a ser diferentes. La diferencia entonces entre los dos manuales es que uno tiene gráficos, ¿sí? Y el otro tiene tablas. Igualmente, la generación anterior, los NG y la parte de los 200, los 100, tenían los dos manuales, el FCOM y el FPPM. Solamente la línea MAX salió solamente con este manual. Una vez corregida la longitud de pista por pendiente y por viento, ahí recién con esa longitud corregida, como dice acá, vamos a encontrar, en base a la temperatura, el peso máximo de despegue limitado por longitud de pista. Termino con lo de los manuales y contesto las preguntas. Continuamos acá, Arbas 320 también tiene los mismos tipos de manuales. Un poquito más atrás. Mismo tipo de manuales, donde están las dimensiones de las aeronaves, donde están las limitaciones, peso máximo de despegue, peso máximo de zero fuel, peso máximo de landing, el peso operativo seco, en este caso, porque ya tiene incluida la tripulación. El peso máximo básico de la aeronave no incluye tripulación, catering, ni pallets o contenedores que puedan estar en la bodega. Hay aeronaves que utilizan los ULS y los pallets. Entonces ese peso se ingresa y se suma al peso básico. Entonces en este caso ya está sumado todo, una tripulación de 2/4. La máxima carga paga, 16 toneladas en este caso, tipo de motor, alcance, bueno, va dando todas las limitaciones que tiene la aeronave. Cada uno de las aeronaves tienen los mismos tipos de manuales. Y este es el Flight Crew Training Manual, que también no lo utilizamos nosotros, es más que nada para la tripulación, como bien dice la tapa del manual.
Embraer también tiene un manual de planeamiento vuelo de performance que se llama Airport Planning Manual, donde, si se fijan, también tienen gráficos, gráfico para peso máximo de despegue limitado por longitud de pista, ¿sí? En base a la longitud de pista, la temperatura, la posición de flap, la presión de altitud, calcula nuestro peso máximo de despegue para ese momento. Le puse varios aviones como para que vean que todos, cuando ustedes van a entrar en una empresa y van a igualmente a tener un inicial de despacho, les van a dar un curso donde los van a empezar a habilitar para cada una de las aeronaves, ¿sí?, que tiene la empresa, con la que trabaja la empresa, y van a ir, no ascendiendo, pero por ejemplo aerolíneas, tengo entendido que la primera habilitación que les dan es de Embraer 190 y 737, y de ahí, cuando van aprendiendo más, los pasan a 330 y así van escalando. No quiere decir que el salario sea mayor, pero sí que vamos escalando. En la licencia de ustedes van a tener la habilitación donde va a decir a qué aeronaves tienen permitido despachar. Igualmente, bueno, se entregan certificados, todos los años se hacen recurren, todos los años se hacen vuelos de reconocimiento, no sé si eso lo saben, todos los años la ley exige, la reglamentación exige que el despachante de aeronaves, una vez al año, con su documentación, haga un acompañamiento de vuelos en cabina, donde uno va con la navegación, el low sheet, meteorología, todo, y va viendo que se cumplan todos los puntos que uno generó, los consumos de combustible, el peso al arribo, el peso al despegue, vientos en altura. Y si ustedes son fanáticos como yo, iba siguiendo la navegación y en la pantalla del 37 iba anotando hasta la temperatura, si era la real, la componente de viento. Eso también porque yo tenía 3 horas de vuelo, Rosario, Río de Janeiro, Rosario, San Pablo, y bueno, me daba tiempo y uno lo iba mirando, ¿no? Mar del Plata, Buenos Aires, he hecho reconocimientos de ruta, es 45 minutos, como que no da para hacer mucho, pero bueno, en Aerovip era bastante complejo el formulario, porque había que poner combustible, bueno, los pesos obviamente, el combustible total a bordo, combustible consumido desde la suelta de frenos al inicio del ascenso, combustible del inicio del descenso hasta el top of climb, hasta el crucero, combustible del top of climb hasta el inicio del descenso, combustible del inicio del descenso al toque y combustible de rodaje y el remanente. Era bastante engorroso en una hora de vuelo estar anotando todo, pero bueno, forma parte de también uno ver la realidad y saber que realmente el trabajo de uno se cumple y está, ¿no? Porque si bien está todo automatizado, el avión vuela solo, pero bueno, fue configurado en base al despacho que nosotros hicimos, ¿sí? Después las empresas, cada empresa tiene sus manuales de despacho, manuales de cargamento, donde esa es la Biblia de la empresa de ustedes. La empresa en base a las limitaciones y a todo lo referente al avión, puede ser más restrictiva o más restrictiva, nunca menos restrictiva que el fabricante. Entonces ustedes van a trabajar en base a estos manuales, en base al manual que dé la empresa. Ahí pueden variar un montón de cosas, ¿sí? Pero el lenguaje siempre es el mismo. Acá tenemos, por ejemplo, del A330 de Aerolíneas Argentinas, se habla de peso máximo de aterrizaje, altitud máxima de operación, estos de 737-700 y estos de 330-200, 41.100 pies, 100 pies de altitud máxima de operación, y el 37, 41.000 pies. Bueno, viento de cola, en este caso del 700, habla de 10 nudos de viento de cola como máximo. Pendientes de pista, el 37 soporta una pendiente positiva o negativa del 2%, el 330 también. Es una de las cosas que siempre quiero que se vea cuando doy charlas o cuando doy cursos, es que la aeronave que ustedes vean, o en la empresa en la que trabajen, el lenguaje siempre es el mismo. ¿Puede cambiar una palabra? Puede cambiar una palabra. Hoy, hace una semana o dos que estaba preparando un chico que está para rendir en Aerolíneas Argentinas,
y me habla de FUBO, Fostro Uniform Bravo Oscar. Me quedé, ¿viste? ¿Qué es eso? No entendía qué era. Bueno, entré a buscar, empecé a buscar en los manuales de aerolíneas y en todo. Bueno, es el trip fuel, block fuel o punto a punto. Pero en algunos de los manifiestos, ábacos y manuales lo traen como FUBO. Entonces, bueno, siempre hay alguna palabrita que podemos llegar a encontrar, pero el lenguaje es siempre el mismo. Estamos hablando del punto a punto, del trip fuel o block fuel. Incluso dentro de los mismos formularios que tiene Aerolíneas, que yo les pasé por LinkedIn y creo que por WhatsApp, los formularios de Aerolíneas. Después voy a dejar mi número igual acá para que lo anoten. Dentro de los mismos formularios también se nombraba distinto. Pero bueno, una vez que ustedes estén viendo y trabajando en el camino, van a ir entendiendo que cada palabra significa lo mismo. Igual, a mí me pasó después de 24 años que encontré fútbol y me quedé regulando porque no sabía qué era. ¿Sí? Puede pasar. Nunca tengan miedo de preguntar, nunca tengan miedo de ver, bueno, sí, de preguntar. Entonces, bueno, acá en los manuales de despacho, por ejemplo, están los pesos básicos, ¿sí? Peso teleoperativo seco, la configuración de cada una de las aeronaves. Acá puse 37, Embraer 190 y Airbus 330. Las diferentes zonas en las que están divididas las aeronaves, que también puede variar. Hay aeronaves que tienen primera, que tienen business. La distribución de cabinas va a depender también de la aerolínea en la que estén trabajando, y cada cabina va a afectar al centro de gravedad de una manera diferente. Bueno, las tripulaciones estándar, 2/3, 2/4. Normalmente una cabina, por ejemplo, una cabina de un 37 tiene, bueno, comandante y copiloto y tiene 2 asientos de observador. En uno, en el del medio, normalmente van a ir ustedes haciendo el check de ruta o el vuelo de reconocimiento. Tiene otro más atrás del asiento del comandante, que es bastante incómodo. Y cantidad de tripulantes depende de la aeronave, de los jump seat que tenga. Yo hablo de tripulantes comerciales y tripulantes técnicos. Los tripulantes técnicos, comandante, copiloto, tripulante comercial, todo lo que es tripulante de cabina de pasajeros. Entonces, bueno, dentro de esos manuales que yo les comentaba hace un ratito de las empresas, van a empezar a encontrar todo este tipo de información, más que nada basada en los criterios de la empresa. Lo mismo que el peso de cada pasajero. Hay empresas que lo toman 75 kilos al adulto, hay empresas que lo toman en 80 kilos, hay empresas que ya contemplan el equipaje de mano, empresas que no, hay empresas que dividen masculino, femenino, child infoa. Eso siempre va a ser, depende de la política de la empresa, y obviamente lo van a aprender en los cursos iniciales, ¿no? Esto es ¿cómo es? Una lopa, se llama, que es donde se muestra la configuración de la aeronave, donde están los equipos de emergencia, donde, bueno, las puertas, también las salidas, matafuegos, cómo está dividida las cabinas. Eso también lo van a ir viendo en cada. Esto es de Aerolíneas Argentinas, un Embraer 190, un 700. Un 700. Acá están los pesos máximos, que como también les comentaba, son los mismos, siempre los estructurales. Hay empresas que te ponen el peso máximo en rampa también, como un limitante, que sí es un limitante. Peso máximo en rampa es el peso máximo de despegue menos el combustible consumido en el rodaje. Perdón, más el combustible consumido en el rodaje. Peso máximo de aterrizaje, peso cero fuel. Esas son las limitaciones que tienen todas las aeronaves. Acá, en caso del 190, del Embraer 190, todas las matrículas tienen la misma limitación. En caso de los 737, cada avión, cada matrícula tiene un peso diferente. Acá son todos iguales, pero suele pasar que sean diferentes. El 330 acá sí, son diferentes los pesos básicos. Requisitos de combustible, bueno, hay uno de los alumnos que no sé si está, que me pasó la parte de BFR de ANA, donde se habla del combustible también requerido para vuelos BFR. Puede ser que les soliciten un vuelo visual, o que tengan vuelos que despegan instrumentales y aterrizan visuales. Para cualquiera de las dos reglas de vuelo, visual o instrumental,
hay mínimos de combustible. Los mínimos de combustible, el combustible mínimo requerido que va a tener una operación va a ser el combustible de rodaje, el combustible punto a punto, una espera de 30 minutos a 1500 pies en el alternado y el combustible al alternado. ¿Sí? Y una reserva del 5% del combustible del recorrido punto a punto. Sí, el combustible de taxi va a depender. Cada aeronave tiene, por ejemplo, yo acá puse el 37, consume 215 kilos por. No, perdón, este es el APU, el de taxi no. El taxi sí, cada empresa va a poner un estándar de combustible para cada uno de los rodajes en cada uno de los aeropuertos. ¿Sí? Porque es muy engorroso calcular, se calcula en minutos. Igualmente, si ustedes saben que van a tener una demora en los rodajes, siempre se agrega más combustible, ¿sí?, al requerido. Nosotros vamos a tener un mínimo requerido. A partir de ahí se puede poner siempre mucho más combustible. ¿Sí? Puede ser por tankering, como hablábamos hoy. Nosotros teníamos la libertad en Gol de poder hablar con la tripulación en caso de una tormenta en ruta y agregar 1000 kilos más de combustible, siempre hablando con el comandante, ¿no? Todas ese tipo de decisiones de más combustible, más peso, cualquier movimiento que afecte a la performance, al peso o a la actitud de la aeronave, va a necesitar, se va a hablar con el comandante, ¿no? Cualquier modificación al low ship o a la navegación. Entonces, nosotros solíamos hacer eso. Si veíamos sobre Uruguay, que era lo que normalmente pasaba, alguna tormenta muy grande que la aeronave tuviese que rodearla o cambiar su recorrido, bueno, directamente sin modificar, por eso hablo de los menos 1000 que hablaba en su momento, cargábamos 1000 kilos más de combustible. Es preferible irse con 1000 kilos más de combustible y no con el ajuste necesario. Obviamente que a mayor peso, mayor consumo, pero igual 1000 kilos de combustible no generan tanto consumo como el riesgo de hacer un rodeo, una tormenta o por ahí tener que desviarse mucho más de lo previsto. Me fui de lo del taxi. Bueno, el taxi sí se calcula, cada una de las empresas tiene un estándar, ¿sí?, que va a tener un estándar ya calculado en base al aeropuerto que tiene. También hay una que está acá, que lo nombré recién, hay que tener en cuenta el combustible del APU. Si nosotros tenemos un vuelo ya cerrado con un low sheet, una navegación, un low sheet, ya todo, sí, hay diferencia, ahora lo charlamos. Perdón, pero voy contestando algunas que van apareciendo. El APU, si nosotros sabemos que vamos a tener una demora, si nosotros tenemos todo el vuelo embarcado, por ejemplo, con ya los pasajeros a bordo, y si el aeropuerto se pone bajo mínimos, y sabemos que vamos a estar una hora esperando, hay un consumo de 215 kilos hora que vamos a tener que tener en cuenta, por ejemplo, en el 37, ¿sí? Cada aeronave tiene su consumo. Yo en este caso estoy hablando de un 37, que se lo vamos a tener que sumar. ¿Sí? O cuando el aeródromo levante los mínimos y esté operable, se le carga un poco más de combustible en base al consumo. ¿Sí? Pero hay que tener en cuenta que la aeronave parada en plataforma está consumiendo combustible constante. Quiero leer. Acá me preguntan si hay diferencia de consumo entre combustible entre IFR y BFR. En el consumo no, Lo que pasa es que un vuelo IFR vas por aerovías, no es un vuelo tan directo, no hay, lo que sí hay diferencias de requisitos, que acá los tengo ahí, están en la pantalla. Pero en consumo no, la aeronave depende el vuelo que vayas a hacer, no hay diferencia. Lo que pasa es que normalmente un vuelo BFR va a estar más bajo también, el consumo va a ser mayor, pero no genera un consumo mayor. Diego Fernández, escucho. Sí, Marco, soy el que preguntó lo de IFR recién. Me colgué con lo que comentaste con las diferencias sobre ese consumo, por eso fue la pregunta, pero no entendí la referencia con la diferencia entre IFR y BFR, por eso te lo pregunté así. No, acá lo Que no que es yo un tema, estaba. para mí, por simple lógica, creí que no había diferencia entre una cosa y la otra. No hay diferencia entre navegación visual y navegación instrumental. Lo que yo Sí, sí, quise seguro.
Bueno, lo que yo acá plasmo en el flyer este que está acá, es los requisitos que tiene, ¿sí? Que tiene la ANAC para, en caso de planificación de vuelo, ¿sí? No es lo mismo el requisito que vamos a tener para un IFR que para un BFR. Eso es lo que más Ok, que nada quería plasmar acá. No que haya diferencias de consumo, el avión va a consumir lo mismo, no hay una diferencia. Pero sí los requisitos. Nosotros si vamos a planificar un vuelo IFR, tenemos que calcular un mínimo requerido, dónde está el taxi, origen a destino, alternados, la espera sobre el alternado, y una combustible de contingencia del 5% en base al punto a punto. En cambio, un vuelo IFR lo que te exige, por ejemplo, que si es diurno, volar un aeródromo con aterrizaje previsto y después disponer, una vez que calculado el combustible, de punto a punto, disponer de combustible para por lo menos 30 minutos más a una altitud normal de crucero. Eso de día, y si es nocturno, 45 minutos más, ¿sí? En altitud normal de crucero. Solamente lo que quise referenciar acá era eso, ok, no otra cosa. Porque puede pasar que soliciten un vuelo visual para que tengan como referencia que hay diferencia en los requisitos, ¿sí? No en el consumo. ¿Respondido? sí, sí, bien claro, gracias. Bien. Otro tema importante en lo que es combustibles es el desbalanceo de la aeronave, el desbalanceo lateral de las aeronaves. En caso combustible, 737 tiene un máximo permitido de 463 kilos de desbalanceo lateral entre los tanques de los planos, ¿sí? Ha pasado y pasa en empresas grandes, con aeronaves grandes, que también coloquen motores, ¿sí? En los planos para trasladarlos de un aeropuerto al otro, ¿sí? Lo tengan en bancadas debajo de los planos. Eso también hay una elaboración mucho más grande, una planificación más grande, ¿sí? Por parte de la empresa por el desbalanceo que va a tener lateralmente esa aeronave. En caso de un mal consumo entre alguno de los tanques, no existe forma de trasvase, ¿sí? Entre tanque y tanque. Lo que se hace es consumir de uno solo de los tanques para mantener el balanceo lateral permitido. Esta era una referencia a eso, que no solo tenemos un balanceo de una aeronave de un centro de gravedad hacia adelante y hacia atrás, sino que podemos llegar a tener un desbalanceo lateral en caso de una mala carga o mal consumo de combustible. Etapas de despacho operacional. No sé si es muy sencillo, pero uno lo tiene ya mecanizado. Cuando uno llega a la oficina de despacho, recopila la información de qué vuelos va a tener que despachar, qué aeronaves, qué matrículas va a tener para cada uno de los vuelos, los estimados de pasajeros, carga y equipaje estimados, obviamente la meteorología de la salida, el destino y los alternados, y con los estimados calcular el zero fuel, teniendo ya la matrícula de la aeronave, el peso básico y los estimados de carga, equipaje y pasajeros, calculamos el zero fuel con el que vamos a solicitar la meteorología, la navegación, ¿sí? Los combustibles. Obviamente de meteorología, los NOTAMs también, el local, los de destino, ruta y alternados. Se solicita el plan de vuelo operacional, que es la navegación, que yo les vengo nombrando, con el C0 Fuel, con el aeródromo de salida, los alternados. Se presenta un plan de vuelo operacional. Sí, los planes de vuelo, los vuelos charter son un poquito más sencillos de despachar, es verdad. Pero igualmente la información, sea un vuelo charter, sea un vuelo privado, sea un vuelo de traslado, cualquier vuelo, tenemos la información, va a ser la misma. Vamos a necesitar meteorología, NOTAMs, vamos a tener que hacer un peso balance. No se utiliza mucho si hablamos de las empresas privadas. Muy pocas empresas hacen peso balance de sus aeronaves. Estimo que sí, que hay una forma y no he trabajado con privados, por eso no lo tengo del todo fresco, pero sé que
cargan y normalmente se va, ¿viste? No hay mucho más que la información meteorológica. Y bueno, NOTAMs y estados. Se hace una distribución previa de carga de equipaje con la segregación correspondiente, sea carga, equipaje, si tenemos mercancías peligrosas también, cómo distribuirlas, si tenemos animales vivos también, dónde colocarlos. Se coordina con los sectores intervinientes en la operación, lo que es rampa. En caso de abastecimiento con pasajeros a bordo, se comunica a bomberos y a los servicios de emergencia. Se habla con combustible, con la empresa de combustible. Una vez cerrado el vuelo, se chequea la distribución, si la distribución previa combina con la distribución real y actual de la aeronave, en base a cómo tráfico fue realizando la distribución de pasajeros. En caso de quedar dentro del abaco y dentro de los márgenes de seguridad, se continúa con el despacho. Briefing de la tripulación, si ustedes tienen la posibilidad y están en un aeródromo donde se realicen briefing o tienen contacto con la tripulación, para mí es una de las partes más importantes. Sé que estoy chapado a la antigua, que estoy hecho a la vieja escuela, pero el briefing para mí es importantísimo. Es importante poder checar las bodegas en posición. Normalmente en aeródromos chicos está bueno, yo me acercaba a la aeronave cada determinada cantidad de vuelos, miraba, sin decir que estaba chequeando, pero miraba que se cumplieran las distribuciones que yo pactaba. No en todos, para que también uno tiene que hacerse un poco amigo de la gente de rampa, respetar su trabajo y no que se sientan presionados o faltos de que uno tenga falta de confianza con ellos. Entonces así se logran un montón de cosas. Lo digo por experiencia. Se logra que si hay que hacer algún cambio, no se enojen. Hay varias cosas que uno tiene que tener en cuenta porque la comunidad aeroportuaria es una comunidad. Bien lo dice. Todos estamos trabajando, todos pueden cancelar un vuelo, todos pueden retrasar un vuelo. Tenemos que ser flexibles entre todos y conocer el trabajo de cada uno y respetarlo. Bueno, un briefing con la tripulación, chequeo de bodegas, entrega de documentación y después envío de información a los sectores correspondientes. Normalmente uno elabora un mensaje de despegue donde envía la hora estimada, la hora de despegue, la hora estimada de arribo, la cantidad de pasajeros y cualquier novedad que pueda existir. El archivo de la documentación es muy importante también, por lo que hablábamos hoy. Cualquier acontecimiento, incidente o accidente que pueda haber, una de las primeras personas que van a ir a hablar con el juez, con la autoridad competente, vamos a ser nosotros. Entonces yo siempre hago el mismo gesto, agarro mi archivo de vuelo, lo tengo así y no lo largo hasta no hablar con el juez, ¿sí? Por eso también es importante, ahora vamos a ver los formularios manuales, trazar una línea en cada uno de los compartimientos, de los espacios vacíos que quedan en los manifiestos, ¿sí? Y los ábacos. Es importante porque cualquiera que quiera hacer una maldad incluye un peso o modifica un número y nos puede complicar la existencia. Yo no los quiero asustar, pero, pero quiero que sepan que realmente el trabajo, a pesar de que se esté en la naturaleza del aeronáutico medio degradando, no se vea tanto, es muy importante porque tenemos una responsabilidad muy grande. Despachos manuales. Estimo que todos habrán visto este tipo de manifiestos, ¿sí? No voy a ahondar en los manifiestos porque estimo que ya lo conocen. La mayoría, el 90% son todos iguales. La información que integran es la misma. No hay grandes diferencias. Puede haber, como decíamos, algún término diferente o alguna posición diferente de algo. Ábacos de centraje. Ábacos sí hay diferentes. Este es matemático. Para mí es mucho más exacto que el que les voy a mostrar. Acá se ingresa con el índice y con el peso básico. Y se va modificando el índice en base a cantidad, a peso en cada una de las bodegas y a cantidad de pasajeros en cada una de las cabinas, pero numeralmente, matemáticamente. Entonces, a mi entender es muchísimo más exacto que el que vamos a ver después, que es por pasos y por momentos, que creo que lo pueden haber visto.
estos gráficos, el otro se usa siempre, el manifiesto, y el ábaco también, pero puede ir variando la imagen de cada uno. El combustible también hace variar, ¿sí? El centro de gravedad de la aeronave. A mayor cantidad de combustible o menor cantidad de combustible se va desplazando el centro de gravedad. Acá tenemos un ábaco, ¿sí? Lo que yo les decía hoy, a menor cantidad de pasajeros es más difícil centrar la aeronave porque el espacio que tenemos dentro del ábaco es mejor, es menor. A mayor cantidad de pasajeros tenemos más amplitud dentro del ábaco como para trabajar. No es necesario que el avión quede centrado, perfecto, no es necesario. Hay en la línea Boeing se habla de que un centro de gravedad más desplazado hacia atrás genera una mejor performance durante el vuelo, ¿sí? Pero mientras uno esté dentro de los límites, quede acá el centro de gravedad o quede acá, el aeronave puede salir tranquilamente porque nosotros acá vamos a encontrar el centro de gravedad para el zero fuel y el centro de gravedad para el takeoff. Si los dos quedaron dentro del gráfico, sabemos que durante todo el vuelo, toda la etapa, la aeronave va a estar centrada, ¿sí? Entonces, por eso se calcula así. Debajo está el trim, el ajuste del trim. No sé si saben qué es. Si ustedes se fijan en la cola de la aeronave, ahora, Sheila, ahora te leo, dame 2 segunditos. En la cola de la aeronave, en el timón de profundidad, en el borde de ataque del timón de profundidad van a ver un arco, ¿sí? Ese arco es lo que modifica el trim, modifica la actitud de la aeronave, ¿sí? Y va manteniéndola dentro del centro de gravedad durante todo el vuelo. Nosotros cuando pasamos el centro de gravedad, pasamos también en la posición de trim, y ahí la tripulación configura el trim para todo el vuelo. Este es el otro ábaco que yo les comento, el otro tipo de ábaco que se utiliza mucho, que es por momentos, y tantos pasajeros, en este caso tenemos cabinas, algunos tienen la bodega arriba y las cabinas abajo, en este caso tenemos las cabinas arriba y las bodegas abajo, Embraer 190, nos va poniendo la cantidad máxima de pasajeros o de kilos dentro de cada una de las cabinas o bodegas, acá están las bodegas, perdón, bodegas y cabinas acá abajo. Se ingresa con el índice básico y se va desplazando hacia la derecha o a la izquierda el índice, ¿sí? Tanto en las bodegas como en las cabinas. Se traza una línea hacia abajo y se busca la corrección por combustible para encontrar el zero fuel y el takeoff. Por eso hablo de que el otro gráfico para mí es mucho más preciso, más exacto, porque se hace matemáticamente. Acá cuando empezamos con la regla, este va de a 100 kilos cada uno de los pasos. Si tenemos 150 kilos nos va a quedar en el medio, cuando baja por ahí toca medio ahí. No es tan exacto. ¿Está permitido? Sí, porque estos gráficos los hace Boeing y están autorizados y los márgenes de seguridad que tenemos son amplios. Pero matemáticamente para mí es más claro y más práctico el otro abaco. Bien, ahí terminé con la parte de despacho manual, ¿sí? En mi época también se calculaban velocidades, V1, VR, V2, EPR, que es las relaciones de presiones del motor. Ahora se calcula en N1, que es las revoluciones por minuto del motor que va a tener, y todo eso se plasmaba en la tarjeta de velocidades, ¿sí? Eso, en la época en la que yo trabajaba manualmente, teníamos la tarjeta, y íbamos a la aeronave con manifiesto, ábaco, tarjeta de velocidades, ¿sí? Y regulados de despegue. Me olvidé de ponerlo acá. Nosotros hay distintos tipos de despegue, despegue normal y despegue reducido. Despegue normal, la aeronave sale a potencia máxima, a la máxima potencia con el peso máximo de despegue, despega normalmente. Tenemos dos tipos de temperatura sumida, exactamente, temperatura sumida y D-rate. D-rate es temperatura sumida. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos un peso máximo de despegue de 79.000 kilos, ¿sí? A 30 grados de temperatura. Pero estamos despegando con 60 toneladas. Bueno, en los gráficos, en base también al viento, a la pista, son tablas que me olvidé, la verdad me olvidé de ponerlo acá, tablas que se llaman regulado de despegue, buscamos el peso y ahí vamos a tener una temperatura asumida
y en base a esa temperatura asumida vamos a tener ese peso y las velocidades que vamos a usar. ¿En qué beneficia eso? En una máxima durabilidad del motor, ¿sí? Porque no se va a exigir tanto si vamos a estar despegando con menos peso del máximo permitido, vamos a poder despegar con una menor potencia, ya que no tenemos ese peso. Sistema de rate, las aeronaves pueden ser guión 20 toneladas de empuje, 20, 22, 24, son las que tengo yo acá, ¿no? Hay distintos motores, pero 20, 21, 24. Podemos tener un avión con un motor guión 24, 24.000 libras de empuje, libras, no kilos. Y también lo mismo, si sabemos que vamos a estar despegando con mucho menos del peso máximo disponible, del peso máximo de despegue, el avión tiene la posibilidad de, con su configuración en la computadora, reducir ese motor a un guión 20. ¿Sí? Entonces, la misma aeronave se configura como si estuviera despegando con un motor guión 20, un motor más chico. Y vuelve a pasar lo mismo. Es menor exigencia para la aeronave, mayor eficacia, menor consumo y alargar la vida útil del motor. Una de las partes que yo agregué acá, bueno, acá si ven, porque yo he tenido muchos comentarios de pilotos, más que nada de afuera, que no, que ya el despacho no se usa, el despachante no existe, llegan todos los papeles. Está bien, sí, pero las centrales de despacho sí existen. Cada empresa sigue tomando vuelos manuales, cada empresa sigue dando recurren. Vuelvo a repetir, Aerolíneas Argentinas está tomando 60 preguntas, de las cuales tenemos un vuelo manual, tenemos preguntas de qué es la aerodinámica media, habla sobre cartas de navegación, habla sobre cartas instrumentales de aterrizaje. Entonces, no se está dejando de ver. Los manuales se siguen fabricando. Boeing sigue largando aeronaves con sus manuales, entonces las tablas siguen existiendo. ¿No se usan? No, prácticamente no se usan. Pero lo importante es saber el por qué. Vuelvo a decir que es mi frase, es ¿por qué? ¿Por qué a mí me está limitando el aterrizaje? Bueno, por tal cosa. ¿Sí? ¿Por qué tengo que mover pasajeros de tal lado a tal lado? Por tal cosa. ¿Podemos hacer que la aeronave despegue con un motor un poco más chico? Sí, se puede. ¿Por qué buscamos este PCI? Porque la temperatura influye de esta manera, el cargamento influye del otro, el motor influye de otra manera. Boeing, en su página de Jetson, tiene, bueno, este es un recurrent, pero tiene la carrera de despachante de aeronaves, ¿sí? La misma Boeing tiene su carrera en Estados Unidos. Yo estuve averiguando, es muy cara, mucho tiempo, es muy complicado de hacer. Lo que sí tiene son recurren, que eso sí se pueden hacer online, no son baratos tampoco, pero bueno, incluyen toda esta metodología o estos temas de los que venimos hablando. Metodología, peso y balance, sistemas de las aeronaves, porque bueno, anti-skid inoperativo, si el anti-skid está inoperante, el anti-skid es el sistema de bloqueo de las ruedas del avión, que es como una ABS. Eso va a limitar, no vamos a poder despegar con pista mojada, una pista muy contaminada, con pista con nieve. Todo ese tipo de conocimiento lo brindan ellos también en sus cursos. Entonces, una de las cosas que yo me pasa es eso, que nos dicen que no, pero sí, se está reduciendo la cantidad de despachantes, sí, porque ya no hay en cada una de las bases. Pero el trabajo del despachante todavía existe y tenemos que conocerlo y conocer las prioridades y las obligaciones que tenemos para el trabajo. Y también, si algo que hablaba mucho con mis compañeros, nosotros teníamos la posibilidad de hacer el briefing. Las tripulaciones brasileras no estaban acostumbradas a los briefings en escalas, ¿no? Tranquilamente uno podría haberse quedado y entregar papeles y dejarlos, pero no, por valorar mi trabajo, por seguir dándole valor al trabajo del despachante, siempre hice los briefings. Siempre me paré ante un comandante. Señor, estamos despegando con tanto combustible, la ruta es tal, la aeronave está sentada de tal manera, tenemos tantos pasajeros, tenemos mercancías peligrosas o no, la meteorología de acá está así, la meteorología ya está así, esta es la imagen satelital,
cosas que yo he hecho, si hay un aeródromo que está complicado meteorológicamente, hacer una seguidilla de METAR y llevarle todos los METAR. Si mejoró, bueno, entonces, ¿cómo empezó la tormenta? Llegó a tal hora, empezó a pasar, o la niebla, ¿no? 5 o 6 METAR para atrás, como para que vea que realmente la mejoría está. Entonces, eso es lo que genera confianza y genera que las tripulaciones se larguen a, a despegar gracias a nuestro aporte, ¿no? Así que bueno. Bueno, me abro a preguntas de a uno, que los voy escuchando. Espero que les haya gustado, que se haya servido. Son 2 horas. Me quedaría hablando toda la noche, me gusta, y daría más material, pero bueno, traté de comprimir esto. Este PDF voy a ver si un PowerPoint. Voy a ver si lo puedo pasar por el chat, así lo tienen. ¿Sí? Y bueno, por el momento, ahora lo que hago es eso, me abro a consultas. No se peleen. Bien. Bueno, el formulario, ahí lo vuelvo a pasar. A ver si está acá otra vez. Ahí lo busco, el formulario de la Universidad Provincial. Ahí lo reenvío. A ver, voy a subir porque tengo acá, había una pregunta que no respondí. Javier Rojas, a nosotros nos daban el ejemplo del tobogán. ¿En qué sentido? En la diferencia de pista negativa y positiva, ¿cuál era la que más nos favorecía para la operación? Está bien. Otra cosa que me olvidé de hablar, listado de equipamiento mínimo. Sí, la MEL, no sé si lo vieron, listado de equipamiento Sí, lo vi. mínimo. Bien. Un caso sencillo que me pasó a mí dentro de la navegación, ya estaba ingresado el ítem MEL, era una luz de aterrizaje que quedaba sobresalida del fuselaje, generaba arrastre, entonces generaba un consumo muy chico, pero generaba ese consumo. ¿Sí? Entonces, la MEL tiene la parte donde dice las observaciones, donde están para operaciones o para mantenimiento los procedimientos que tiene que hacer cada uno. Y en los procedimientos de operaciones era incluir eh, combustible para, para eso. A ver, vamos a leer, sigo leyendo. Supervisor de rampa. Sheila Bosa. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Comentame eso. ¿Cómo están? Muy buena la charla, ¿eh? Gracias. Me hizo acordar a cuando estudié para despachante, que es re interesante. Un poco lo que comentaban hoy en día, sí estamos como muy apoyados por la tecnología. La verdad es que sí, pero está muy bueno saber el trasfondo y entender el porqué, ¿no? De todo lo que se hace. No, lo que había compartido brevemente era que en el caso de Lufthansa, bueno, eso no sé si lo pudieron leer, pero estoy en la parte de operaciones de Lufthansa en Ezeiza. Y también digamos, la misma persona encargada, despachante, hace lo que es supervisión de rampa. Es decir, nosotros tenemos como handling intercargo, que son los operadores de rampa, los ramperos, que operan los equipos. Después nosotros hacemos el loading, que en realidad lo hacen despacho remoto, como se hace mayormente, excepto aerolíneas argentinas en nuestro país. Nos liberan lo que es la distribución y nosotros podemos, digamos, empezar a hacer cambios sobre lo que está hecho. Con esa distribución se sale a la rampa y vos verificás que esté cargado, porque después tenemos la firma digital nosotros. Y en el caso de Lufthansa es la misma persona, el despachante lo prepara y la misma persona sale a la rampa. Y después se hace hasta el final, digamos, el pushback. Es un procedimiento que tiene esta empresa. Y si no tengo mal entendido, creo que British va a empezar también. Es la verdad que bastante laborioso y hay que estar, pero tiene su parte buena porque es como que al final vas a ver lo que armaste, digamos, te asegurás de que esté en condiciones. En realidad es el trabajo. Exacto, Pero exacto, pero como decías vos, viste, por ejemplo, hay compañías que arman el loading y después, nada, confían, entre comillas, en la gente que lo carga.
y la realidad es que el responsable después en los papeles sos vos, entonces siempre y cuando se pueda ver lo que están cargando es lo más seguro. Sí, 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 yo incluso he tenido casos de materiales peligrosos ocultos, mercancías peligrosas ocultas, Sí. y gracias al personal de la PSA que lo detectó en la cinta, bueno, pudimos bajarlo. Incluso no solo mercancías peligrosas, sino varias veces me han llamado de cargas en cajones de madera con perfiles de metal, ¿sí? Por todo el borde de la caja, que eso daña, la bodega es de aluminio, ¿sí? Claro, Tiene un soporte, tiene todo lo que quieras, pero esas puntas de metal, en el movimiento de la carga, van a dañar la aeronave. Y eso lo ve uno, exacto. ¿entendés? Por ahí la gente de rampa, no porque no quieran, por ahí por desconocimiento, Claro. lo dejan pasar, lo suben, porque le dijeron, sí, subilo, suben. Por eso también hay algo muy importante que son los cursos que para mí tendrían que incorporarse ya también desde la escuela, ¿sí? Es el CRM. Y al CRM, yo soy un convencido de que el próximo paso, ¿viste? Vieron que el CRM fue evolucionando. El próximo paso para mí del CRM tiene que incorporar personal de rampa, policía aeronáutica, migraciones, controladores aéreos, todo. ¿Por qué? Porque nosotros, al conocer el trabajo del otro, ¿sí? Vamos a entender un montón de cosas. A mí me pasó una vez, Rosario estaba, la plataforma había que ingresar con pushback porque había FOD por toda la plataforma. Bueno, fue una etapa media complicada, pero en un momento había que, no permitían poner en marcha el avión en plataforma. Había que remolcarlo a rodaje. Me quedé en un avión yo aviso a la empresa que no manden aeronaves con el APU fuera de servicio, pero el APU se rompió en el camino. La aeronave aterriza, bueno, había que hacer la puesta en marcha en plataforma. Cuando me pongo a explicarle a la gente del aeropuerto que necesito poner en marcha ahí, porque no me puedo llevar un APU a un rodaje, no entendían que era un APU. Entonces, está bueno, no tienen la culpa, ¿no? No tienen la culpa, pero está bueno que para mí ese es el próximo paso del CRM, el conocimiento de todo. Perdón, ahí Irina creo que es que había levantado la mano. Sí, profe, perdón. El CRM ahora, como es, o sea, la última generación del CRM, o sea, esto lo sé porque me gusta mucho la materia, es complete y se está buscando que se empiece a implementar eso de, bueno, listo, estás en determinado lugar, necesito que tengas estos conocimientos, así sea algo básico, o sea, es como que se está empezando a tratar de implementar. Claro. No sé si usted vio algún cambio ya, pero es como que, por lo que sé, están tratando de empezar. No, está bien. Yo siempre traté de conversar con todo el mundo en el aeropuerto, de acercarme y explicar. Porque pasa, volvemos al CRM, estamos hablando del CRM, perdón. Incluso cuando uno va al CRM, hasta las tripulantes de cabina por ahí te preguntan, ¿por qué me hicieron cambiar 10 pasajeros de atrás para adelante? Entonces ahí es donde ellas entienden, o ellos, perdón, entienden porque uno les explica. Así como por ahí ellos, o mantenimiento, o rampa, o cualquier otro personal, nos pide algo y nosotros tenemos que, bueno, saber el porqué de eso, ¿no? Cada uno tiene su matiz, ¿no? Entonces sí, está bueno, no sabía que estaban tratando de implementarlo, pero me parece muy importante. Gracias. Sí, sí, hablé con un TCP de American, o sea, relativamente poco, que es un conocido mío, y me dijo, o sea, están empezando a explicarnos por qué determinadas cosas que yo no tenía idea. Y le dije, es parte de la nueva estructura de lo que es el CRM. Y se quedó como diciendo, pero no, sí, sí, está bueno. Martín Carletti. Hola Marcos, buenas noches. Te quería hacer una consulta. Últimamente he viajado al exterior y ha pasado que en varios vuelos paralelos, el equipaje que fuese de carry-on lo mandaban a bodega, sin excepciones. Se lo comunicaban ahí a minutos del abrir puertas, por ejemplo. Nada, te quería consultar por qué sería esto, por qué se da esto, por No, ejemplo, normalmente casos.
Gracias a vos por preguntar. Perdón que hablé antes que termines. Normalmente pasa porque los BIM, ¿sí? Se saturan. Se completan mucho, se pone mucho peso y se corre el riesgo de que se abran, ¿sí? Entonces se trata de que voluntariamente la gente lo entregue al carrión y lo mande a bodega. Ok. Más que nada por eso. Más que nada es cuando por ejemplo, no sé, se vende mucho el vuelo, digamos, por una Claro, cuestión de que se prevé, digamos. sí, sí, cuando el vuelo está completo. Cuando el vuelo está completo, que ya lo saben, sí, obviamente que se sabe que el vuelo está completo, pero lo que se trata es de no forzar tanto la estructura de los BIM y no generar también una sobrecarga a las tripulantes y la demora también de los pasajeros en poner el carrión bueno, el BIM, ¿no? Claro, yo lo había pensado en su momento como quizás, no sé, necesitaban un poco de más de peso en las bodegas, digo yo, por ahí algún motivo de por ahí, pero no, ok, era más simple de lo que pensaba, digamos. No es por peso de bodegas y eso, es simplemente por un tema de capacidad de los BIM. Imagínate que la estructura del BIM sí está pensada para cargar equipaje de mano, por eso también hay una limitación de peso y tamaño del equipaje de mano, pero bueno, o se está tratando de hacer eso para aligerar la carga de los BIM en sí. Bárbaro, muchas gracias. No, por favor. Diego Peralta. Sí, con respecto a lo que recién estabas comentando, puede ser también porque no está, o sea, no tienen suficiente espacio Claro, por claro. cantidad de pasajeros. Claro, la capacidad volumétrica que tiene el BIM. Sí, sí, sí. Exactamente. Sí, sí, sí. Es capacidad volumétrica y capacidad estructural, por ambas Ajá, cosas. sí. Ok, gracias. No, por favor. Ahí les compartí un número de teléfono, que es un WhatsApp mío, para si lo quieren anotar y me quieren mandar, así les paso el Power, y ante cualquier otra duda, siempre a disposición. Marcos, perdón que te hable así directamente. Si podés, cuando termine la clase, si podés pasar el link de la clase para tenerla de apunte, sería un golazo. Sí, yo ahí lo puse a grabar. Vamos a ver después cuando lo tenga, ya lo paso. Lo paso por el mismo medio, no sé si por acá se podrá. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra consulta por ahí? ¿Algún otro tema que quieran tocar? Coméntenme qué les pareció. Bueno, espero que haya sido útil. Por ahí más a la gente que ya está en el medio, trabajando. No, muy interesante, Marco, la verdad muy interesante. Yo soy controlador y está bueno conocer esta parte de aeronáutica, digamos, del otro lado. Bueno, muchas gracias. Igual es poco el tiempo, a pesar que, bueno, me quedé ahí, pero hablo, y por eso también me dio, me dio el horario. Pero hay un montón de temas más, habría que profundizar en algunas cosas mejor. Gracias, Bren, hasta luego. Javier, de nuevo, dime. Sí, Marcos, hoy casualmente hablando con un ex profesor mío de despacho de navegación aérea. Me comentaba que un compañero de él en Málaga están implementando los team leaders. No sé si escuchaste nombrar vos algo de eso. Lo tiene Que acá lo acá tiene Flybondi. Flybondi. Sí, ¿Cómo sí, sí. funciona eso? ¿Sabés algo de eso? Porque él es medio como que están tirando el trabajo del despachante abajo. ¿Puede ser algo así? Bueno, es lo que yo te venía diciendo que pasó cuando empezaron a sacar los despachantes de las escalas. Se dieron cuenta que necesitan a alguien que lea y chequee las orientaciones del cargamento, que chequee, bueno, el mantenimiento se encarga de ver la carga de combustible, pero bueno, alguien que esté ahí observando. Entonces, bueno, empezaron a inventar esos puestos, Team Leader, Orange Cap los llama Gol. Gracias a los que se están yendo, gracias por participar y a disposición para lo que sea. Algunos se le llaman coordinador de rampa. ¿Cómo? Algunos le llaman hasta coordinador de rampa, algunos. Sí, sí, también, sí, sí, sí.
Sí, sí, hay varios puestos. Pasó eso, que se encontraron con que la entrega de papeles no es suficiente. Pero porque, por eso está el último ítem, que a los pilotos habría que, de entrada, empezar a enseñarles peso y balance, empezarle a dar toda la información y la instrucción de también quién es un despachante de aeronaves. Pasa que también depende de la empresa. Por ejemplo, yo que trabajé en Gol nos respetaban a nosotros como despachante de aeronaves. El comandante, yo iba como despachante de aeronaves a entregarle documentación y él me respetaba como despachante, como la persona que uno es, así como uno respeta su posición como comandante y al mecánico como mecánico y a rampa como rampa, ¿sí? Entonces, si como despachante de aeronaves, vos lo que dije en un principio, uno le genera confianza a la tripulación no va a tener problema en responder y en actuar en base a como le dijo el despachante de aeronaves. Si querés ponerle 1000 kilos más, 1000 kilos menos. A mí me pasó una vez que un comandante quería esperar el metar de la hora de Seiza, por ejemplo, 1 de la mañana, y no porque yo sea canchero ni me las sepa todas, pero bueno, por la información que yo le pasé, se fue 20 minutos antes. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque fui con la información meteorológica, fui con toda la información correcta de lo que tenía hablando con Ezeiza, si ya estaban aterrizando o no las aeronaves, si realmente veían que había mejorado la situación. Va todo eso. Por eso uno, ahí me pregunta si la responsabilidad del despachante sigue siendo la misma. Sí, legalmente nosotros seguimos siendo responsables desde que sube la primera persona, el primer pasajero de la aeronave, hasta que baja el último pasajero. ¿Sí? Por eso es lo que hablábamos, que recién decía, que tenemos que ir y chequear. Tenemos que saber realmente que la aeronave está despegando o saliendo con los parámetros que uno calculó. ¿Sí? Como decía de Copa, ellos firman un despacho que legalmente que hicieron en Panamá. ¿Sí? Pero bueno, la legislación, por desgracia, va tendiendo a eso. Las empresas lo que están viendo también es, sí, que están teniendo problemas, por eso los team leader, por eso los Orange Cab, por eso la gente de rampa que comentaba acá Maximiliano, para tener a alguien que por lo menos sepa y vea. Pero bueno, agrandando los despachantes de aeronaves, vos con años en un aeropuerto, normalmente una aeronave te llama unos 20 minutos antes del arribo y te consulta cómo está todo. Y más si está complicado. Si está complicado, te consulta cómo la ves. ¿Sí? Y bueno, el que está ahí y el que es foráneo de ahí, foráneo no, perdón, al revés, el que está ahí hace tantos años trabajando, sale a la plataforma y ve y sabe y ya conoce. ¿Sí? Entonces ahí se alivian un montón de cosas. A mí me han llamado de Brasil diciéndome, el aeropuerto bajo mínimo, con 100 metros de visibilidad, imposible. Ah, pero no están aterrizando a nadie. No, flaco, no. ¿Cómo me vas a preguntar eso? Si estamos bajo mínimo. ¿Me entendés? Ah, pero la congénere, no, ¿qué congénere? Entonces, la empresa obviamente va a tender a reducir personal y a sacar responsabilidades, todo, y a tratar de automatizar. Y los pilotos sí se adaptan a eso. Se adaptan a eso. En LinkedIn tengo un piloto que suele comentarme porque ataca al despachante, porque él está en Europa y en Europa es todo papeles. Siempre digo lo mismo, bueno, no se te corte la luz. ¿Sí? O no se te caigan los sistemas. Que sí, nos ayuda mucho la tecnología, todo, no lo niego. No lo niego porque si vos tenés... yo acá en Mar del Plata llegué a tener 8 vuelos de Aerovip y 2 de LAPA por día. ¿Sí? Y tenía 3 aviones en plataforma y manual, todo despacho manual. Todo despacho manual. Y bueno, lo sacábamos igual. ¿Sí? Se puede. Se puede, el margen de error y los errores pueden suceder más fácil. ¿Sí? Por eso la tecnología ayuda, pero se puede. Pero bueno, teniendo la tecnología, también está bueno que uno, como operativo,
si empieza a trabajar y tiene el contacto con el comandante, que no le entregue solo los papeles, que le haga un pequeño briefing para que el comandante valore también el trabajo que están haciendo. Diego Fernández. Sí, Marcos, antes de continuar, muy buena la charla, me gusta muchísimo. Espero poder participar en las próximas que me inviten a participar a las próximas charlas. Con respecto a lo que decías a la forma de trabajo, está bien, yo no tengo la experiencia, sigo un poco de videos y cosas así. Lo que quería preguntarte, las normas ISO, la normalización sobre el trabajo, ¿no hace esa diferencia con respecto al personal? Es decir, a la falta de personal, a la automatización y bueno, todo eso que están hablando ahora. Visto desde mi punto de vista, no estoy atacando, no, nada que ver. No, Pienso no tiene nada. que los briefings sirven perfectamente, que la charla tiene que ser moneda, es decir, la info tiene que ser moneda corriente en todo el ambiente laboral, porque uno desde rampa, yo he visto de abajo, uno desde rampa necesita saber cuál es el trabajo del otro para poder dar una mano y no meter la pata en el momento de hacer mi trabajo. A eso voy justamente. Pero creo que la normalización te ayudaría un montón a lo que sería la ergonomía en el trabajo. Creo que eso sería la gran diferencia al no meterse directamente en el trabajo del otro para no meter la pata, por más que tengo buena voluntad, y que el otro no haga justamente eso conmigo, cambiando alguna modificación de su trabajo que sabe que a mí me puede joder. Una cosa así. Sí. No, sí. Indudablemente la automatización ayuda un montón. Y. Perdón, que estaba leyendo otra cosa. No, las normas, las empresas trabajan con normas ISO, pero no tienen nada que ver con la parte de reglamentación. La empresa de lo que se va a agarrar siempre es de la reglamentación. Entonces, si la RAC, hasta hace poco, cuando Argentina no se había unido a las LAR, era obligatorio tener un despachante de aeronaves para cualquier empresa, en cualquier escala. Aerolíneas todavía tiene despachantes en cada escala. Flybondi ya no, tienen los team leaders. A los internacionales sí les exigen tener una persona con licencia de despacho de aeronaves en cada una de las escalas. Todavía ahí sí está exigido. Pero JetSmart no tiene, Flybondi no tiene, Aerolíneas sí, porque todavía mantiene sus despachantes. Mirá, Aerolíneas Argentinas abrió su central de despacho en el 2001, cuando yo me recibo. ¿Sí? Con la intención, ¿cuál? De borrar a todos los despachantes. ¿Qué pasó? El Comando de Regiones Aéreas en ese momento, en el Nestanor, dijo no. Vos tenés que tener una persona habilitada en el aeropuerto que sepa y tenga una licencia habilitante para trabajar con determinado avión y todo. Bueno, tuvieron que tener la central de despacho y los despachantes. ¿Qué es lo que mantienen hasta ahora? ¿Sí? Hacen todo en la central y en las escalas imprimen papeles, pero bueno, tienen la licencia, leen, pueden llegar a hablar y modificar ciertas cosas. Caso Flybondi, no, los team leaders y eso no tienen la injerencia para modificar nada. Así tuvieron Tiger Strike, así bajaron 2000 kilos. Perdón, yo defendí toda la vida a Flybondi, pero bueno, hay cosas que sé de adentro que no me gustan. Que una es la instrucción. Una vez bajaron 2000 kilos de equipaje en Bariloche y salían en todos lados que Flybondi trabajaba con aeronaves limitadas. Cuando era un 737-800, que el 737-800, si ustedes se fijan, particularmente en la empresa que yo trabajé, aterrizan en Santos Dumont, 1300 metros de pista, un portaaviones, es prácticamente con el pan de azúcar de un lado y el puente interior del otro, y el 737-800 sale completo. ¿Sí? Entonces no es un avión limitado. ¿Sí? Es un avión que, haciendo los análisis y los cálculos precisos, puede despegar. Entonces, en una pista como la de Bariloche, por más que tengas obstáculos, no me acuerdo hoy cuánto mide la pista de Bariloche, no lo recuerdo. Si lo buscan después en el AIP, como les comenté hoy, lo van a encontrar. Es imposible que ese avión esté limitado. Después de una larga discusión con una persona de la empresa, me asumió que había sido un error, que no era porque estaba bien. Pero bueno,
ahí está donde está la desinformación, lo mismo que pasó en un Tire Strike, que cargaron todos los pasajeros atrás y todo el equipaje atrás. ¿Sí? Y nadie se percató de nada. Y eso es falta de instrucción y falta de CRM, como hablábamos hace un ratito. De entender. Vuelvo a lo mismo, yo si me paraba ante un comandante, que he tenido comandantes que habían sido de la VASPI, de la VARI, y le decía al comandante, hay que hacer esto, esto y esto, siempre con fundamento, ¿no? Siempre con el fundamento, con la reglamentación, con la meteorología, con lo que sea, siempre firme, la tripulación respetaba mi decisión. Obviamente, si ellos no, bueno, allá ellos. Me ha pasado en empresas más chicas que existía había mucho discusión por combustible, que querían siempre salir con menos combustible, y no, menos el combustible requerido, yo no te firmo un despacho. ¿Sí? ¿Por qué el menos combustible? Porque nada, porque se gasta menos, porque la empresa... Bueno, ustedes tienen que, no pueden, son responsables ante la ley de eso. Si el avión se cae, se va a ir a hacer una investigación, y por más que uno haya mentido en el low sheet y haya puesto 3.000 kilos más de combustible de lo que va, de lo que realmente se cargó, se va a saber porque se van a ir a las boletas de combustible de YPF, se va a hacer una trazabilidad de la aeronave y van a ir presos. ¿Sí? En el accidente de Fray Ventos, el único hoy que está, si se fijan, no sé si todavía sigue, pero el último que seguía procesado era el despachante. Fue uno de los por lo menos los últimos que continuaban procesados. En el accidente del APA, cuando le preguntan al operativo cómo hacía el precio y balance, dijo mitad atrás, mitad adelante. Siempre. ¿Me entendés? No es culpa de él, ¿eh? No es culpa de él. Y el vuelo de Brasil también, ¿cuál era? ¿Te acordás ese famoso que cayó todo el equipo de fútbol? Sí, el de Lamia, que iba el... Ah, Que bueno, sí, el despachante era el mismo dueño de la empresa. claro. ¿Cómo? Chapecoense. Chapecoense, ahí está, gracias. Bueno, ellos, también hubo una nota donde buscaron la trazabilidad de la empresa y volaban al límite constantemente. Por no perder un contrato, por hacer una escala técnica, bueno, se comieron se comieron la montaña. Pero eso ya no es un error, es una violación, una negligencia y tiene una sanción. Exacto, pero alguien firmó. Entonces, por eso te digo, si vos como despachante aceptaste que el dueño de la empresa, ponele que no era el dueño de la empresa del despachante, pero tenías un operativo y el operativo firma eso por la presión de del dueño de la empresa o del comandante, bueno, vas a ir preso. A mí me pasó acá un comandante, una noche de tormenta en la ruta Mar del Plata a Buenos Aires, una tormenta muy grande en Aeroparque también, un Jetstream, un S-31, una aeronave de 19 pasajeros, el combustible requerido Mar del Plata Buenos Aires, alternativa Rosario, 2.200 libras, Mar del Plata Buenos Aires, alternativa 6 a 1.800 libras, aeronave de 19 pasajeros, salía con 14 pasajeros, me olvido más, es algo que no me lo olvido más en mi vida, porque transpiré muchísimo. Voy a la cabina, me pongo a hablar con el comandante. Comandante, el mínimo requerido son 2.200 libras, alternador Rosario. ¿Por qué no le ponemos 2.800 libras que nos da el peso? No. Comandante, ¿por qué no le ponemos 2.800 libras y da, así usted está más tranquilo? No, que no, que no. Listo, legalmente estoy cubierto. ¿Sí? Porque salimos 2.200 libras. Chao. Despegó, cuando llegaron al parque no podía aterrizar. Un despachante de allá, que a su vez era controlador, cuando le paso por teléfono el movimiento, me dice, no, ¿cómo lo mandaste con 2.200? Bueno, perdón, pero él quiso ir con 2.200. Me quedé con el teléfono la hora y cuarto esperando a que aterrizara hasta que pudo aterrizar. ¿Sí? Después, muchas veces me ha pasado de Caboc, de acá, no sé, a Misiones, cielo y visibilidad ok, impecable, todo Argentina impecable. 1.800 libras el mínimo de despegue con alternado de Ezeiza.
Menos de eso no podíamos salir, en ningún momento. Ah, quiero salir con 1600. No. No te firmes. Y discutir con gerentes de operaciones, discutir con pilotos, discutir. No, ¿cómo te voy a firmar menos combustible? Vos sos, bueno, yo soy el que voy preso, vos te matás, yo voy preso. Y aparte el cargo de conciencia. Perdón por asustarlos, pero... No es así, se puede dar en cualquier momento, claro. ¿Entendés? Yo tuve 3 sustos. Ese, un comandante que despegó en vez de con flap 1 a flap 5. ¿Sí? Yo acostumbrado a que en rodaje alfa de acá en el Mar del Plata rotaba, se comió toda la pista y rotó en cabecera. Transpiré desde rodaje alfa hasta el umbral. Cuando despegó lo llamé, le pregunté, porque ellos te llaman y te pasan la información. Le pregunté, me dijo, no, lo configuré con flap 1. Menor posición de flap, mayor recorrido de despegue, menor gradiente de ascenso. Menor posición de flap, mayor recorrido de despegue, menor gradiente de ascenso. Mayor gradiente de ascenso. A mayor posición de flap, tenés menor recorrido de despegue y menor gradiente de ascenso. Y una vez estaba Rosario muy mal, había una tormenta muy grande y se estaba desplazando muy despacio. Le mando toda la información a Porto Alegre para que no me manden la aeronave. No me dieron bolilla, lo mandaron igual, le pega un rayo, le pone fuera de servicio el radar meteorológico y tuvo que ser literalmente escoltada por otro avión que iba hasta Córdoba y aterrizar en Córdoba. A la semana viene la tripulación, me empieza a gritar a mí de por qué yo había permitido, no sé qué. Yo siempre guardo todo. Le mostré mails donde yo pedía que no manden la aeronave porque estaba así, allá. ¿Listo? Perdón, bueno, el comandante entendió que yo había hecho todo bien, listo, pasó. Pero transpiré esa vez porque por frecuencia lo escuchaba, le puso fuera de servicio el radar meteorológico en plena tormenta y se fue metiendo en todos los núcleos y la desesperación del comandante por frecuencia fue bastante complicada de escuchar. Bastante complicada. Bueno, gente, si alguien tiene alguna otra pregunta, perfecto. Si no, ahí dejé mi contacto. Así les paso después no sé si por acá se puede pasar, pero creo que no se pueden incluir. Por ahí por el grupo que armaste de WhatsApp, Marcos. Lo mando por el grupo, sí. Mando este PowerPoint. Muchas gracias a todos, espero que haya sido útil y a disposición, como les digo, para lo que sea. Muy buena la clase, Marcos. Un abrazo Muy grande. buena la charla. Saludos a todos y gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, profe, gracias.